Estimados participantes, les doy la más cordial bienvenida al curso taller para la determinación de especificaciones técnicas para la contratación de bienes y de términos de referencia para la contratación de servicios y consultorías en general. Bien, antes de este video estaba pensando qué decirles para de alguna manera darle más fuerza a la motivación que puedan tener ustedes de llevar este curso, ¿cierto? Que definitivamente no está orientado solamente a aquellos que laboran en el órgano encargado de las contrataciones de la entidad, sea la unidad ejecutora a la que pertenezcan, sino que está orientado a todas las unidades orgánicas de la entidad, nuevamente, sea Corte Superior constituida o no en unidad ejecutora y, bueno, la Gerencia General y demás unidades orgánicas de este poder del Estado. Y la respuesta a esa pregunta la encontré en la importancia que tiene este régimen de contratación estatal en lo que es el cumplimiento de los objetivos de una entidad, ¿no? En este caso del pliego Poder Judicial. En efecto, una entidad pública no puede cumplir con las actividades, metas, objetivos, tareas previstas en su plan operativo institucional sin contar con bienes, servicios o inclusive con la ejecución de una obra. Dicho esto, muchas veces en eventos académicos, ¿no? Desarrollados en lo que respecta a temas de esta materia, se me pregunta, ¿y por qué yo que soy informático? ¿Por qué yo que soy de pronto comunicador? Yo que soy arquitecto, yo que soy de repente, no sé, digitador o me dedico a otro tipo de actividades que no tienen nada que ver con aquellas que cumple el OEC, vale decir logística, administración, ¿no? Independientemente de cómo se denomine el órgano encargado de las contrataciones de la entidad, ¿por qué yo tengo que involucrarme en temas netamente logísticos? Y bueno, pues la respuesta es bastante sencilla, porque el área usuaria, que es toda unidad orgánica de una entidad, participa activamente en este proceso de contratación estatal. La norma vigente, que es el Decreto Legislativo 1017, Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, que fue aprobado por Decreto Supremo 184 del año 2008, emitido por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, es la normativa vigente a la fecha. Yo sé que en julio del año pasado fue promulgada la Ley 3225, la nueva Ley de Contrataciones del Estado, sin embargo, esta aún no está vigente porque no se ha reglamentado. No obstante, la normativa vigente, como también la norma que entrará en vigencia próximamente, le ha otorgado un sitial muy importante al área usuaria, vale decir, a la unidad orgánica que requiere una contratación para el cumplimiento de sus actividades, tareas, metas, objetivos previstos en su plan operativo institucional. Esta tarea que le ha asignado no solamente está vinculada a la determinación de características técnicas en la etapa de actos preparatorios, sino que también interviene en la etapa de selección. En efecto, interviene ¿por qué? Porque con su opinión técnica se van a absolver consultas vinculadas a las características técnicas, se van a absolver observaciones, entiéndase, se va a acoger, aceptar o no observaciones formuladas también respecto de estas características técnicas, y de repente el rol que resulta o que tiene un impacto en los terceros, que son los proveedores ajenos a la entidad, se da en la etapa de ejecución contractual, porque sin el informe emitido por parte del área usuaria, previa verificación técnica de cumplimiento de todas las características técnicas, el proveedor no va a poder recibir la contraprestación económica pactada en el contrato administrativo que se ha suscrito como producto, como resultado del proceso de selección. En esa medida, el rol que asume el área usuaria es realmente importante. Asimismo, es relevante resaltar que la contratación estatal es concebida como una pirámide, ¿sí? Sabemos que de acuerdo a lo que señala el reglamento, este proceso de contratación estatal inicia con el requerimiento del área usuaria y la determinación de características técnicas, ¿verdad? Sin embargo, este proceso de contratación que inició con el requerimiento del área usuaria culmina con el pago. El pago marca el hito, ¿sí?, de la culminación de lo que es este proceso.
Entonces, si entendemos a la contratación estatal como una pirámide, podemos entonces decir que el cimiento, el inicio, lo encontramos en el requerimiento del área usuaria, ¿verdad? Y en la determinación de características técnicas. Y la cúspide la encontramos con el pago que se realiza al proveedor, ¿cierto? Previa conformidad, obviamente. Pues bien, estudios realizados, un análisis realizado de por qué, a pesar que tenemos una norma, la vigente, entiéndase, que es bastante eficiente, que ha sido modificada, tenemos un ente rector que es OCE, que viene trabajando de forma muy ardua para proporcionar opiniones, ¿verdad?, que de alguna manera tratan de esclarecer, desenmarañar el sentido y el alcance de algún artículo previsto en la ley o en su reglamento, a pesar de que OCE como ente rector está haciendo una supervisión efectiva para evitar, para detectar en todo caso vicios y prevenir a la entidad a través de alertas que se dan a través del sistema electrónico de las contrataciones del Estado, a pesar que tenemos a un organismo supervisor de las contrataciones del Estado que se encuentra emitiendo pronunciamientos respecto a las observaciones que son elevadas a dicho ente rector en los procesos de selección. A pesar de todo ello y todas las directivas que están vigentes y comunicados e instructivos que facilitan la labor de las unidades orgánicas y dependencias de la entidad que intervienen en este proceso, pues lamentablemente no se logra aún el nivel de ejecución de gasto eficiente que se pretende, ¿cierto? Y la pregunta fue, ¿y por qué? Cuando se realizó un análisis, un estudio de los motivos que generaban esta consecuencia, se llegó a determinar que de esta pirámide, ¿verdad?, que viene a ser el proceso de contratación, si el área usuaria, que son todas las unidades orgánicas de la entidad, incluyendo el OS, no se encuentra debidamente fortalecida en sus capacidades para la determinación de sus necesidades y obviamente la determinación de las características técnicas que necesita, pues tenemos que la base, el cimiento, el soporte de esta pirámide que es la contratación estatal, pues va a ser endeble. Va a tener omisiones, incongruencias, defectos, vicios que lamentablemente debieran revelarse, evidenciarse, tanto en los actos preparatorios como más aún en el proceso de selección, pero están supeditados a un mercado, vale decir a un tercero, a nuestros proveedores. Y si el proveedor, pues, no quiere revelar, no quiere hacer conocer estas debilidades, estos defectos, estos vicios, omisiones, incongruencias, ¿cierto? Pues lamentablemente este cimiento, esta base de este proceso de contratación estatal, pues va a ser endeble, va a estar débil. Y por tanto, a medida que se vayan realizando las actuaciones propias de esta materia, pues vamos a tener consecuencias, ¿verdad? Vamos a tener dilaciones, tales como nulidades de oficio, sea de procedimiento de selección o de contrato. Vamos a tener observaciones elevadas al OCE que van a generar pronunciamientos que disponen la nulidad de oficio de contrato. Vamos a tener de repente que en el marco de un recurso de apelación se tenga que declarar nulidad de oficio del proceso porque se detecte un vicio. O peor aún, estos vicios no se han revelado, no se han advertido por parte de la entidad en el desarrollo del procedimiento de selección, sino que se adviertan recién en la ejecución contractual, lo que es aún más complicado. ¿Por qué? Porque en la ejecución del contrato, de repente nos damos cuenta que aquello que hemos contratado no satisface la necesidad del usuario. Aquello que hemos contratado contiene incongruencias de las cuales el proveedor, el contratista ya, se va a aprovechar y claro, porque va a decir, oye, las bases integradas son la regla definitiva del procedimiento y si ahí se pactó tal especificación ¿no?, en el capítulo 3, la sección específica de las bases integradas, pues esta es mi regla de juego y por tanto yo voy a ejecutar la prestación de acuerdo a lo que está previsto en dicho capítulo. Y bueno, y en ese escenario no solamente tenemos una responsabilidad administrativa funcional dentro del contexto administrativo, sino que también vamos a tener un perjuicio económico para la entidad y por tanto una responsabilidad civil, ¿cierto? Es decir, vamos a tener que devolver aquel monto pecuniario que la entidad, respecto de la cual la entidad ha sufrido un perjuicio, ¿cierto? Y no solamente ello, sino que también si es que ha habido debilidades, vale decir, ha habido actos impropios por parte de los colaboradores de la entidad, bueno, con participación de los proveedores, vamos a
a irnos más allá de la esfera administrativa y de responsabilidad civil, sino que nos vamos a ir ya a la responsabilidad de orden penal, ¿verdad? Escenario que es muy complejo, que es bastante grave y que, como ustedes ya saben, lamentablemente no se dan en este momento en situaciones aisladas, sino que a propósito de la iniciativa que de alguna manera impulsó la Contraloría General de la República, pues se ha señalado que todos aquellos delitos que se cometan contra la administración pública, ¿cierto? Específicamente el delito de peculado, colusión, asociación ilícita, pues va a generar un mandato de detención, inclusive durante el desarrollo del procedimiento, del proceso judicial. Entonces es un contexto muy, muy complicado y lo peor de todo es que si aquellos que no laboran en el OEC, ¿verdad? Aquellos que laboran en unidades orgánicas no tienen nada que ver, ¿cierto?, con el órgano encargado de las contrataciones, no conocen, no saben la responsabilidad e impacto, implicancias jurídicas personales que les puede generar el solo hecho de haber determinado características técnicas de la cámara fotográfica que necesitaban, ¿verdad?, de los equipos que necesitaban o del servicio de consultoría que necesitaban o de otra prestación que requerían para el cumplimiento de sus funciones. Pues lamentablemente van a haber situaciones bastante complicadas, ¿correcto?, que se pudieron haber prevenido si es que se tenía conocimiento básico de lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Y bueno, de alguna manera para redondear, integrar esta primera parte de la presentación de este curso, taller tan importante, comentarles que si el cimiento, la base de esta pirámide que es la contratación estatal no es sólida, pues lamentablemente hay un porcentaje bastante alto, ¿verdad?, de posibilidades de que la ejecución de esa prestación sea ineficiente para la entidad, con todas las consecuencias jurídicas que va a generar para la entidad y para las personas, entiéndase funcionarios, servidores, que participaron en dicho proceso. Bien, dicho esto, también manifestarles que la propia normativa vigente ha establecido que son 4 actores o dependencias que participan en este proceso de contratación. En primer orden tenemos al área usuaria, ¿verdad?, que es la unidad orgánica de la entidad que para el cumplimiento de sus funciones reconoce, determina su necesidad y asimismo establece las características técnicas de aquel bien, servicio u obra que requiere, ¿cierto? Esa es la primera definición de área usuaria, porque además de definir al área usuaria como aquella unidad orgánica que pide y que va a recibir y que finalmente va a ser beneficiario final de aquello que pidió, también tenemos otra excepción. Existen unidades orgánicas que por funciones tienen que canalizar una contratación, ¿verdad? Y eso lo tenemos, por ejemplo, en el área de informática, soporte, sistemas como se denomina en la entidad. Bueno, estamos en ese momento en el Poder Judicial, en el área de informática, ¿verdad?, en la gerencia de informática, en el caso de las Cortes, en la oficina de informática, la que da sus veces, ¿cierto? Pues esta oficina, a pesar que de repente no requiera una determinada contratación, va a tener que canalizar toda contratación de equipamiento informático, servicios conexos de carácter informático que sean requeridos por otras unidades orgánicas de la entidad. Por ejemplo, si el área de imagen y prensa, imagen institucional de una corte superior, ¿verdad?, de la entidad propiamente, solicita la compra de equipos informáticos, a pesar que ellos requieren la contratación, a pesar de que esa unidad orgánica va a recibir esos bienes, ¿verdad?, porque va a beneficiarse de ellos, porque necesita de ellos para el cumplimiento de sus funciones, por un tema de función, de especialidad, la unidad orgánica de informática, sistemas, va a tener que canalizar ese requerimiento y no solamente va a tener que canalizarse a través suyo, sino que va a tener en ese escenario que asumir el rol, la tarea por función de determinar las características técnicas, especificaciones técnicas de ese equipo informático, ¿verdad? Este papel, este rol, significa que en esa contratación el área de sistemas informáticas será
el área usuaria de la contratación. Y bueno, pues por un tema de especialidad también será, además de área usuaria, área técnica en esa contratación. Muy importante. Una tercera acepción o definición de lo que es área usuaria tenemos en aquellas unidades orgánicas que van a consolidar requerimientos. Por ejemplo, ¿qué pasa con el servicio de mensajería? ¿Cierto? El servicio de courier. ¿Quiénes son unidades orgánicas beneficiarias? Es decir, ¿quiénes requieren ese servicio y quiénes se van a beneficiar con el mismo? ¿Todas o no? En el tema de suministro de bidones de agua o de repente de servicio de alquiler de purificadores de agua, ¿cierto? ¿Quiénes son beneficiarios? Todas las unidades orgánicas, porque todos lo requieren, todos lo usan, ¿sí? ¿Y qué unidad orgánica entonces será el área usuaria en esa contratación? Pues aquella que por funciones deba consolidar, ¿verdad? Consolidar todos los requerimientos. Ese papel de consolidación va a generar la determinación o en todo caso va a definir qué unidad orgánica va a ser el área usuaria de la contratación. Pues bien, entonces tenemos el área usuaria como primer agente, primera unidad orgánica que participa en este proceso de contratación, en sus tres definiciones que ya he mencionado. Bueno, en este caso una unidad orgánica, otro funcionario que participa en este proceso es el titular de la entidad, que es la máxima autoridad ejecutiva de una entidad, ¿verdad? Hay que tener en cuenta en ese contexto que el poder del este poder del Estado, Poder Judicial como pliego presupuestal número 4, tiene unidades ejecutoras, ¿verdad? Es decir, unidades ejecutoras per se, proyectos, gerencia general, asimismo cortes constituidas en unidades ejecutoras y que operan como tales, y que en esta materia han sido identificadas como entidades independientes, ¿verdad? Pues bien, de acuerdo al ROF de la unidad ejecutora respectiva, aquel funcionario que ocupe el cargo ejecutivo más alto será el titular de la entidad, pues este funcionario es el llamado a participar en este proceso de contratación estatal. Sin embargo, el artículo 5 de la ley concordante con el artículo 5 del reglamento de la ley de contrataciones ha señalado la posibilidad de que esta máxima autoridad ejecutiva pueda delegar en otro funcionario de inferior jerarquía ciertas facultades, ¿verdad? En efecto, puede delegar casi todo, excepto 4 actuaciones. La declaratoria de nulidad de oficio, sea de proceso o de contrato, las exoneraciones, la autorización de prestaciones adicionales de obras y por último la decisión de encargar que un procedimiento de selección sea desarrollado por otra entidad o de repente por un organismo internacional. Bien, ya tenemos de los 4, 2 actores. Seguimos con la siguiente dependencia, ¿verdad? Que es el órgano encargado de las contrataciones, ¿verdad? Entiéndase logística, ¿cierto? Administración. Independientemente de la denominación, el OEC será aquella unidad orgánica que funcionalmente tenga a su cargo la gestión de abastecimiento con relación a las necesidades de las demás entidades. Pues bien, ese es el tercer actor. Y por último, tenemos al comité especial, que es el órgano colegiado que tiene como propósito, como función, conducir el procedimiento de selección desde la convocatoria, ¿verdad?, previa revisión del expediente de contratación y elaboración de bases administrativas, hasta el momento anterior al perfeccionamiento del contrato. Pues bien, como ustedes han podido advertir de esta presentación inicial, el papel que asume el área usuaria es bastante importante. En esa medida OCE, consciente de este papel tan importante que asume el área usuaria, en diciembre del año 2003 aprobó con resolución administrativa 423 del mismo año un instructivo para la elaboración de especificaciones técnicas para la contratación de bienes y de términos de referencia para la contratación de servicios y consultorías en general. En ese instructivo, OCE lo que ha hecho es citar paso por paso cómo debe ser cada unidad orgánica de la entidad, vale decir, cada área usuaria, cuando tiene que determinar las características técnicas de lo que necesita. Dicho sea de paso, cuando hablamos de características técnicas estamos utilizando la denominación general, ¿verdad? Si queremos ser más específicos, vamos a señalar que estas características técnicas se denominarán términos de referencia para la contratación de servicios, es decir, actividades de terceros ajenos a la entidad.
Vamos a señalar asimismo que estas características técnicas se van a denominar especificaciones técnicas para la contratación de bienes, es decir, objetos, cosas, ¿verdad? Y serán suministros cuando estas cosas se entreguen con una periodicidad determinada por el área usuaria, entiéndase en forma semanal, diaria, semanal, mensual, bimestral, trimestral, dependerá del objeto de contratación. Pues bien, OCE aprobó este instructivo con la finalidad de dotar de una herramienta bastante importante que permitiese que el área usuaria pueda cumplir con ese rol tan fundamental, tan primordial en este proceso de manera más eficiente, ¿verdad? Y me dirán de repente, ¿y por qué fue aprobado un instructivo? ¿Por qué de repente no se incluyó en una directiva, de pronto en un comunicado o en un documento que tuviera carácter obligatorio? Lo que sucede es que cada objeto de contratación es completamente difícil uno del otro. Si bien podemos decir que como genéricas de contratación tenemos a los bienes, ¿verdad? Como que ya hemos definido que son objetos, cosas, ¿cierto? A los servicios, que son actividades de terceros, a las consultorías, que son los servicios de tercero, pero que requieren un determinado perfil, es decir, son servicios especializados o altamente especializados, y finalmente la ejecución de obras, que es denominada como tal a toda construcción, reconstrucción, demolición y demás, incluidas en la definición de obras, ¿verdad?, que se encuentra en el anexo único de definiciones del reglamento de la ley de contrataciones. Como les comentaba, a pesar de esas genéricas de contratación, bienes, servicios, consultorías y obras, pues tenemos que entre cada objeto de contratación existe mucha diferencia. A pesar, pongamos que hablemos de bienes, es distinto comprar una mesa, ¿verdad?, que comprar un televisor. Es distinto comprar una cámara de video que comprar alimentos. Es distinto comprar, no lo sé, útiles de oficina que comprar un hidrocarburo, como son los combustibles, ¿cierto? A pesar de que esas prestaciones se enmarcan, comprenden la genérica bienes, pues cada una de ellas tiene su propia particularidad. En ese entendido, lo que OCE ha hecho al momento de aprobar ese instructivo es dotar de una herramienta válida para que el área usuaria pueda cumplir sus funciones de la manera, como les comentaba hace un momento, más eficiente, ¿verdad? Si bien es cierto, pueden existir algún espacio, de pronto alguna misión que sea en forma obviamente incorrecta, utilizada por parte del proveedor para tratar de obtener un beneficio a su favor en perjuicio de la entidad, cierto es que esa herramienta permite que esos espacios sean menos frecuentes. ¿Qué significa? Permite que el usuario tenga una guía que le diga, oye, por si acaso, en tus características técnicas, entiendas, especificaciones de OTDRs, tienes que incluir finalidad pública, ¿verdad? Tienes que incluir penalidad. Si solamente vas a aplicar penalidad por mora que castiga el retraso o vas a castigar pecuniariamente otro tipo de incumplimientos. Tienes que incluir plazo de responsabilidad. Tienes que establecer, ¿verdad?, en el caso de servicios, cuál va a ser el perfil de la persona que va a ejecutar dichos servicios, ¿sí? Toda esa información que es bastante importante, la encontramos en ese instructivo. Y no solamente nominalmente, ¿vale? Es decir, no solamente se enuncia, sino que también se incorporan ejemplos que van a permitir que el área usuaria pueda contar con un material, un documento didáctico que le permita cumplir con su rol de manera más eficiente. Pues bien, en esa medida, este curso taller adquiere vital relevancia y lo que vamos a hacer es justamente desarrollar no solamente aquello que la normativa vigente, haciendo obviamente también mención a lo que señala la ley 3225 respecto del área usuaria y el rol tan importante que asume, sino que también hemos estructurado este curso en 3 módulos, ¿verdad? En el módulo 1 vamos a encontrar el desarrollo de todas las particularidades que se deben tomar en consideración para la determinación de especificaciones técnicas para la contratación de bienes. En el módulo 2 vamos a encontrar aquellos lineamientos o particularidades que se tienen que tomar en cuenta para la determinación de términos de referencia para la contratación de servicios. Y en el módulo 3, lo propio para lo que es la determinación de términos de referencia para la contratación de consultorías en general. ¿Sí? Como les comentaba hace un momento,
en el desarrollo de estos módulos, bueno, en lo que respecta a mi persona, tengo el honor de estar a cargo de la parte teórica. Hay otro profesional, ¿cierto?, que es el señor Juan Silva, que va a encargarse de la parte práctica, ¿correcto? Pero en esta parte teórica lo que vamos a hacer básicamente es hacer mención de lo que establece la normativa, asimismo la nueva ley. Vamos a desarrollar el instructivo aprobado por OCE, vamos a introducir también aquellas opiniones emitidas por OCE respecto del rol del área usuaria, inclusive una resolución emitida por el Tribunal de Contrataciones que en el marco de la resolución de un recurso de apelación ha enfatizado cuál es el rol del área usuaria respecto o en la etapa de actos preparatorios respecto a la determinación de características técnicas. Pues bien, espero que este curso taller sea no solamente de su agrado, sino que les permita contar con herramientas para poder mejorar, si es que es posible, la labor que ustedes realizan. Sé que en esta primera versión de este curso solamente se ha permitido por un tema de capacidad del aula virtual, ¿verdad? Una cantidad determinada por corte superior, pero se va a lanzar una nueva versión en el tercer trimestre de este año. Y bueno, espero que la mayor parte de ustedes pueda, si es que tienen compañeros que no han podido participar en este curso, puedan ustedes hacer un efecto multiplicador con relación a los conocimientos que se van a vertir en este curso, con la finalidad de que toda su unidad ejecutora se pueda fortalecer y pueda realizar una labor obviamente más eficiente. Recordemos que el gasto público, la ejecución del gasto público es una tarea de todos los colaboradores de la entidad. Bien, me despido esperando nuevamente que este curso les permita mejorar las actividades que tienen a su cargo. Gracias.